Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar acá congregados. Es tu gracia y es tu misericordia la que nos tiene acá. Fidelidad la que nos sostiene, y confiamos que tu mano nos seguirá guardando por mucho tiempo más. Háblanos a través de tu palabra el día de hoy, Señor, y trae paz y consuelo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4 al 6. Es lo que vamos a estar nosotros teniendo en nuestra lectura el día de hoy. Hay algunos hermanos que han estado en casa por la situación que se está viviendo, y para que los tengamos en nuestras oraciones. Y también a la familia de nuestra hermana Noemí, que perdieron un miembro ahí de la familia, una sobrina es, ¿verdad, hermana? Sí. Una sobrina, parece que tuvo una hemorragia muy fuerte cuando dio a luz, ¿no? Y el bebito es nene, ¿verdad? El bebito, gracias a Dios, está bien, pero ella pasó a la presencia del Señor. Así que tengamos en nuestras oraciones a esta familia. Y el día de hoy, mis hermanos, al final estaremos colectando, como siempre lo hacemos, una ayuda para que pueda mandarla para allá a la familia a México, que pueda ayudarle en algo. Momentos lamentables que tenemos que enfrentar, eso es parte de la vida. Jesucristo nunca nos prometió un camino de rosas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que la aflicción es parte de la vida. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4 al 6. ¿Ya estás ahí? Esta sección que vamos a estar leyendo nosotros el día de hoy tiene que ver con una ciudad que se llama Ziklag. Ahí estaba refugiado David. Esta es una tierra extranjera y David está ahí refugiado, ¿no? Estaba como exiliado porque está siendo perseguido por Saúl. Así que ese lugar, Ziklag, le está dando un respiro, le está dando un alivio, pero es un lugar extranjero donde él se encuentra. Pero ese es el único lugar que tenían seguro. Es el único lugar que estaba presentando seguridad. Pero un día ese lugar de seguridad fue agitado. Y muchas veces el Señor permite que nuestros lugares de seguridad puedan ser agitados también. Así que tenemos que aprender de los hombres de la Biblia qué hicieron, qué nos pueden enseñar en esos momentos cuando nuestra seguridad está siendo agitada. Aquí hay un enemigo. Los enemigos son los amalecitas. Ellos son los que llegaron al lugar. Y la Biblia nos relata lo que sucedió ahí. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, porque ellos habían salido de ahí, y cuando regresaron, dice que los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag. ¿Recuerdas de ese lugar de refugio y de seguridad que tenían, no? Y les había prendido fuego a todo lado. Es imaginar el lugar siendo incendiado. Dice que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí. Quedó el lugar vacío, quedó el lugar en cenizas. Desde el menor hasta el mayor se llevaron, pero a nadie habían dado muerte. Ese es Dios, protege. Dice, sino que se habían llevado al seguir su camino, se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas también habían sido llevados cautivos. Quizá no podamos relacionarnos
mucho con el dolor y el sufrimiento que pudieran estar pasando ellos ahí, porque toda la familia fue llevada, fue secuestrada, la ciudad fue quemada, pero ellos regresando a este lugar, no sé si pudieras imaginarte, porque ellos salieron a una batalla y ahora que regresan, ya los niños no están corriendo y no están jugando en ese lugar donde había seguridad. Ahora el bullicio de la felicidad se había apagado en ese lugar. Quizá David y los suyos esperaban ser recibidos con aplausos, ¿no? Y con alguna fiesta, porque regresaban una vez más, se habían ido varios días. Pero la sorpresa es de que cuando regresaron al lugar, el lugar está quemado, el lugar está desolado, y ya no están los que se habían quedado. Han sido todos secuestrados. Y todos creo que sentimos angustia cuando algún tipo de dolor llega a nuestras vidas. Esta es una angustia grave, pero no quiero disminuir la angustia que tú y yo pudiéramos estar pasando el día de hoy. Hay mucha angustia en nuestra comunidad en general, nuestra comunidad hispana. Hay angustia en nuestras iglesias porque están siendo afectadas. Hay imposibilidad. ¿Qué se hace? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se alivia el dolor que se está causando en nuestras familias fracturadas? Nuestra gente sale a trabajar y no se sabe si van a regresar a sus hogares. Ustedes, mis hermanos, salen a trabajar y no saben si van a regresar. Es una angustia que se vive. Es una angustia que se está viviendo acá en esta escena que estamos leyendo de David con todos los que iban con él. Pero la historia de Ziklag, mis hermanos, no está aquí para deprimirnos, sino para darnos esperanza. Porque cada vez que tú y yo leemos la Escritura y leemos estos episodios de tristeza, de ansiedad, de amargura, de dolor, de angustia, siempre detrás podemos descubrir la mano de Dios obrando y trayendo solución, trayendo alivio o acompañando en medio de la crisis. Porque no siempre el dolor se nos quita, pero sí la presencia de Dios nos ayuda a sobrellevar. Y Ziklag, ese es el lugar de seguridad que ahora está siendo agitado. ¿Qué hacemos nosotros cuando la angustia llega hacia nuestras vidas? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros en esa situación? ¿O cómo poder imitar la respuesta que se dio en esta crisis? Hay un problema en medio del dolor y un conflicto en cuanto a nuestra respuesta. Podemos responder de una forma positiva o podemos responder de alguna forma negativa. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te imaginas el dolor? No sé si alguna vez has llorado tú así, hermano, donde ya no hay lágrimas, pero traes todavía el pesar y el dolor. Bueno, ellos dicen que lloraron ahí, alzaron su voz, hay grito, hay clamor, hay angustia, hay llanto, hasta que faltaron las fuerzas para llorar. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron también a las dos mujeres de David. Aquí es, mis hermanos, cuando la Biblia es cruda y no niega el dolor que muchas veces nos toca enfrentar. El dolor es algo que tú y yo, y lo hemos aprendido y lo hemos repetido muchas veces aquí. El dolor es algo que no debemos negar, es una realidad en la vida. El dolor que pudiéramos estar pasando es una realidad. ¿Qué es lo primero que estos hombres hicieron? No sacaron la espada primero y fueron a ver a los malos que se llevaron a estos. No, lo primero que hacen es este llanto, este dolor. Y no fue solamente David, dice que fueron todos. Aquí hay un dolor comunitario, este es un dolor de todo un grupo, no es un dolor nada más de una pequeña área. Es un dolor que todos están sufriendo.
Lloraron juntos hasta que ya no pudieron más. Cuando nosotros somos atacados, mis hermanos, como iglesia, cuando nosotros somos perseguidos, cuando el mundo nos rechaza, cuando el mundo nos señala, cuando nos hace a un lado por la apariencia o el idioma que hablamos o el color de nuestra piel, ese dolor es válido. Ese dolor lo tenemos nosotros que no negar, no rechazar. Porque ese es parte del proceso de sanidad y de restauración. Ese dolor, ese llanto es válido. Porque la fe, mis hermanos, no es ausencia del dolor. Pero la fe nos indica que Dios está presente en medio del dolor. Tener fe no quiere decir que no sufrimos. Tener fe quiere decir que en medio del sufrimiento Dios está con nosotros y nos acompaña. Así que, mi hermano, si alguien en algún momento te dice, bueno, no estás teniendo fe porque estás padeciendo, estás sufriendo o estás lamentando la situación que estamos viviendo, no es de que no tengas fe. La fe muestra de que Dios está presente en medio aún de la aflicción y del sufrimiento. No podemos nosotros negar la realidad para probarle a los demás que tenemos fe. En medio de la fe podemos llorar, pero en medio del valle de sombra de muerte, Dios nos infunde aliento. El Señor siempre extiende su mano, y esa es una respuesta natural del ser humano. Esto muestra que somos humanos. Y a veces nosotros como iglesia pudiéramos confundir la fe con la falta de dolor. Y pensamos que ser un cristiano maduro significa nunca sentirnos débiles. Pero muchas veces nos vamos a sentir débiles. Y en nuestra debilidad es donde el Señor es fuerte. Así que no neguemos nuestro momento. Jesús lloró, ¿recuerdas? Jesucristo lloró también en su historia. Nuestro dolor también, mis hermanos, es compartido. Porque lo que le sucede a uno le sucede a todos. Somos un cuerpo, dice Pablo. Y la exhortación en la Escritura es llevar las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Y al más pequeño y al más débil es al que juntos podemos nosotros fortalecer. Así que como iglesia, cuando nos sintamos perseguidos o nos sintamos señalados, lo que hacemos es llorar juntos también. Y no señalarnos, lloramos juntos. Cuando un hermano es señalado, es discriminado, justamente tratado, lloramos con él. Eso es lo que nos hace comunidad. Eso es lo que nos hace pueblo. Y juntos podemos presentar nuestras necesidades delante de nuestro Señor Todopoderoso. Somos una comunidad, y en este caso somos una comunidad que está pasando sufrimiento, pero somos una comunidad que tiene un Dios Todopoderoso. Podemos sostenernos ahí. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: bendito es Dios, Él es el Dios de misericordia y de toda consolación, que en nuestras tribulaciones nos ha consolado. ¿Y qué produce eso? Más consuelo para aquellos que están siendo atribulados. Y a través de nuestro consuelo poder consolar a los demás. Esa es la misión de la iglesia en medio de la tribulación y de la angustia. Que podamos ver al otro y poderle dar de lo que el Señor nos ha dado. La iglesia es un canal de consuelo para aquel que está siendo perseguido o atribulado.
Por eso debemos abrirnos en nuestra comunidad cuando tenemos algún dolor, porque al enterarnos de ese dolor, podemos de una o de otra forma llevar alguna especie de consuelo. En vez de ocultar nuestro dolor y decir, no, yo tengo fe y estoy confiado y Dios me va a ayudar y me va a fortalecer y no le voy a decir a nadie porque yo sé que Dios va a actuar. La misma Escritura nos motiva a que nos abramos nuestro corazón, expresemos nuestro dolor y en comunidad podamos ayudarnos y motivarnos a seguir adelante y presentarnos delante de Dios con ruegos y oraciones. Y así cada creyente se convierte en un canal, en un instrumento de consuelo y de sanidad. ¿Qué fue lo que hace David acá con todos? Alzaron su voz y lloraron de tal forma que hasta se les acabaron las fuerzas. ¿Es válido el dolor? ¿Es un dolor comunitario? No tenemos que negar esa parte. Pero la historia no se queda ahí, porque la historia nos va a ayudar también a enfrentar ese dolor. Pero ya que no hemos negado el dolor, podemos ver en el versículo 6, dice, y David se angustió mucho. Y mira acá, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. En medio de la angustia y en medio del dolor, una de las cosas lamentables que puede suceder en el corazón de aquel que está sufriendo es un corazón que se llene de amargura. Porque la amargura, mis hermanos, va a buscar responsables. La amargura va a buscar culpables. Este es uno de los grandes peligros que podemos enfrentar en medio de la aflicción. Los amalecitas, los enemigos, vinieron y atacaron el pueblo, pero hay un ataque interno diferente del enemigo y es traer amargura al corazón de aquellos que están sufriendo, porque el que está en amargura va a buscar siempre responsables. Dice acá el versículo 6 de que David se angustió. Mira, David está triste por lo que sucedió en la ciudad. Su momento de seguridad ha sido sacudido. Están las cenizas, ya no están los niños, ya no está la gente, ya no están sus dos mujeres. Y ahora tienen angustia extra. Ahora aquellos cercanos lo quieren matar. Ahora, apedrearlo, no es de que agarrar una piedrecita y se la tiren. La intención es quitarle la vida, lapidarlo, juzgarlo. Por tu culpa está pasando esto. David, tú eres el responsable de que nosotros estemos pasando esta situación. Porque el corazón que está amargado va a buscar siempre culpables. Estos son los hombres que habían luchado junto con David. Son sus compañeros de batalla, pero ahora quieren quitarle la vida a David. Porque el dolor, mis hermanos, nos puede cegar. Y se nos puede olvidar que a los que ataquemos quizás sean también nuestros propios hermanos. Ese es el peligro que tú y yo enfrentamos ahora, mi hermano, que nuestro corazón se amargue. Cuando es inevitable que no estemos informados de lo que está pasando, ¿no? Y cuando vemos las injusticias, cuando vemos el maltrato, cuando vemos las humillaciones, cuando vemos cómo separan familias, cuando vemos cómo rompen vidrios, cuando vemos todo ese tipo de violencia, el corazón nuestro se altera, se enoja, se molesta. Pensamientos malos comienzan a llegar a nuestra mente. Y el peligro es de que nuestro corazón se albergue tanto eso y se amargue de tal manera que comencemos a ver responsables y querramos nosotros tomar acción. Uno de los peligros que nosotros tenemos es de que nuestro corazón pueda llenarse de odio y de amargura, pero eso, mis hermanos, lo que intenta es dividirnos.
¿Qué está pasando en este momento con David y con sus hombres? Se está creando una división. En vez de unirse, lo que está sucediendo es división. Vamos a quitarle la vida a David, de lo que están diciendo entre ellos. Y cuando llegan los oídos de David, obvio, él se angustia porque le van a quitar la vida. Cuando la persecución se arrecia, mis hermanos, el enemigo no solamente quiere asustarnos, va a querer también amargarnos y dividirnos. Y en la violencia podemos nosotros voltearnos los unos contra los otros. Guarda tu corazón, mi hermano, de que no se llene de odio y de amargura. De toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. Debemos cuidar. Y no solamente en esta situación. En cualquier momento de nuestra vida, cuando podamos ser perseguidos, señalados, culpados falsamente, discriminados, qué sé yo, en el trabajo, en la misma familia por ser creyentes, entre las amistades que nos cierran la puerta porque ahora somos creyentes, sea cual sea la situación que pudiera traer cierto rechazo hacia nuestra vida, cuidémonos de que nuestro corazón no se amargue, porque un corazón amargado puede pasar fácilmente al pecado. Así que no dejemos que el ataque externo venga y dañe lo que está dentro de nosotros. La amargura es un veneno que va a querer destruir a los demás. La amargura es un veneno que nos va a destruir a nosotros también. Así que no dejes que la amargura te contagie. Al contrario, busquemos la armonía, busquemos la unidad. Efesios 4, 31 y 2 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo, hablándole a los efesios, le está diciendo: promuevan y mantengan la unidad. Promuevan y mantengan la unidad, porque la solución, mis hermanos, no es ignorar el dolor, ni la solución es responder con violencia y con odio. Pablo dice: la solución es responder con amor. El creyente tiene una forma diferente de responder a las persecuciones. Y Pablo nos apunta al modelo de Cristo. ¿Cómo Cristo responde en esta situación? Ese es el modelo que nos apunta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, no guardando rencor ni ningún odio. El peligro, mis hermanos, que corremos es de que nuestro corazón pueda amargarse y pueda llenarse de odio. Debemos ser cuidadosos. Pero el pasaje no termina ahí. Versículo 6 continúa diciendo: después de que David está angustiado, después de que David está asustado porque le quieren quitar la vida, dice ahí: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay dos caminos en medio de la aflicción. O nos llenamos de amargura y buscamos culpables, o nos fortalecemos en Dios. O sea, la amargura es el dolor, y la angustia y la persecución son inevitables. Pero podemos responder con amargura, con violencia, con odio, o podemos fortalecernos en el Señor. El pasaje dice que David estaba angustiado por lo que le iban a hacer, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí es donde la historia da este giro interesante. El pueblo está amargado, David está angustiado, parece que todo está perdido humanamente. Humanamente parece que todo se había perdido, ya no hay ninguna salida. Pero el texto termina diciendo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice que David se sintió fuerte,
No dice que David se sintió fuerte, no dice tampoco un ángel descendió y le llenó de fortaleza a David y le dio el ánimo. No se está diciendo nada de eso. Fue algo que él hizo. Es una decisión de David. Un paso para encontrar su fortaleza en Dios. En medio, mis hermanos, del llanto, de la amenaza, de las cenizas, de la angustia, de las amenazas, en medio de todo eso, se pueden tomar decisiones sabias y direcciones sabias. Y podemos encontrar en nuestro Dios nuestra fortaleza también. David decidió dejar de escuchar los gritos, dejar de escuchar las amenazas y decidió poner su mirada en Dios y fortalecerse en el Señor. Esa es la única fuente, mi hermano, que nadie nos puede negar. Él se reanimó una vez más en el Señor, como que volvió a cobrar la vida. ¿Cómo lo hizo? No sabemos cómo lo hizo. Y a mí me gustaría que la Biblia dijera, bueno, hizo esto y esto y esto y esto, y como resultado le dio esto. Somos bien prácticos. Pero no dice cómo es que se fortaleció en el Señor. Pero tú y yo hemos encontrado fortaleza en el Señor muchas veces. Hemos encontrado nuestra fortaleza en oración en el Señor. Hemos encontrado dirección y sabiduría a través de nuestro ruego y súplicas con el Señor. Hemos encontrado nuestra fortaleza en su palabra. Amén. Hemos encontrado a veces nuestra fortaleza en el canto que le elevamos a Dios. La lectura, en el estudio, en la oración, en los momentos de intimidad con el Señor. Aquí no nos dice cómo David le hizo, pero tú y yo sabemos cómo le hemos hecho en situaciones pasadas para encontrar la fortaleza en Dios para nuestro corazón y poder vencer y enfrentar y caminar en medio de las dificultades que pudiéramos estar enfrentando. Siempre el Señor ha metido su mano en nuestra historia. Por eso tú y yo estamos aquí, porque en algún momento de nuestra historia, nuestra vida dio un giro porque la mano de Dios intervino en ese proceso que llevaba. Alguna vez estuviste enfermo y Dios te sanó. Alguna vez estuviste en una necesidad y Dios suplió. Alguna vez tuviste algún dolor y el Señor trajo consuelo y esperanza. Eso es lo que nos tiene aquí. La respuesta que Dios nos ha dado nos ha convencido de su existencia y de su amor, y sabemos que podemos acudir con libertad a Él y encontrar en Él lo que nuestro corazón necesita. Podemos amargarnos o podemos buscar la fortaleza de nuestro corazón en el Señor. Siempre existen las opciones. Y esta acción de David, mis hermanos, no es una acción nada más para reyes, ni para profetas en el Antiguo Testamento, ni para apóstoles. No, esta es una acción para todo creyente. Todos podemos encontrar nuestra fortaleza en el Señor. Todos podemos encontrar en el Señor la fortaleza que necesitamos. Cuando seamos discriminados, cuando seamos señalados, cuando somos perseguidos. En medio de eso podemos encontrar nuestra fortaleza en Dios. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No necesitamos que las circunstancias cambien para ser fuertes. Podemos ser fuertes en el Señor, y eso puede hacer que las circunstancias cambien. Podemos en medio del dolor y de la aflicción encontrar la fortaleza en nuestro Dios. En la presencia de Dios podemos encontrar eso. Hoy quizá, mis hermanos, nos sintamos como David con Siclag, el lugar que antes le daba seguridad, ahora ya no es tan seguro. El lugar que antes nos daba esperanza quizá ya no tiene mucha esperanza. El lugar que antes protegía quizá ahora ya no dé mucha protección. Quizá nos toque como David ver nada más cenizas de los sueños o de las metas y ver cómo el lugar seguro se va quemando y destruyendo. Pero podemos seguir el mapa de David
podemos nosotros llorar, y eso es válido, y podemos coger el camino de la amargura, que ya vemos que no nos trae muy buenos resultados, pero podemos tomar el camino de encontrar nuestra fortaleza y nuestro refugio en Dios. Yo creo que eso es a lo que Dios nos está llamando en medio de la situación que estamos viviendo. Quizá cerrarle un poco los oídos a los gritos, al abuso, a la violencia, y reenfocarnos en el Dios que nos acompaña. En el Dios que nos puede tomar de la mano y nos puede dar dirección. Muchos de nuestros hermanos están heridos, lastimados, asustados. Muchos han faltado estos domingos. Gracias a Dios hemos encontrado una especie de fuerza y podemos estar aquí. Pero no estamos aquí para señalar al que, porque no es asunto de falta de fe. Pero los que pudiéramos estar fortalecidos, podemos llevar consuelo a aquellos que lo necesitan. Mis hermanos, como iglesia, esto viene a agitarnos y nos viene a motivar a hacer ministerio. Porque si tú y yo podemos encontrar nuestra fortaleza en Dios, podemos guiar a otros a que encuentren su fortaleza en Dios. Y que podamos confiar en que todo está en las manos de nuestro Creador. Y poder confiar de que no hay situación que se salga del control de Dios. Y de que todo lo que pasa es algo que Él permite por su justa y sabia razón. Y poder descansar nosotros en la confianza de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, aquí y donde sea. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos pasajes que nos sabíamos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el momento de vivir la verdad que hemos creído. Y poder encontrar nuestra fortaleza en el Señor. No tomes el camino de la amargura y la violencia, no. Toma el camino de encontrar tu fortaleza en Dios y encuentra la dirección que Dios quiere que sigas. Cuando llegues a tu casa, mi hermano, termina la historia. Termina la historia que sigue. Nosotros la dejamos aquí. Pero David no solamente fue fortalecido en Dios, sino que David también pudo escuchar la voz de Dios. Amén. Y David pudo rescatar todo lo que se habían llevado de Siclag. Porque el Señor no solamente fortalece, sino que da dirección y esperanza. Mi hermano, no sé cómo tu corazón se encuentre el día de hoy, pero lo que sí sé es de que en mayoría y como iglesia puedo decir que necesitamos encontrar nuestra fortaleza en Dios. Porque solamente ahí es donde nuestra alma encuentra descanso y reposo. Está bien que puedas sentirte asustado. Compartimos todos lo mismo. Pero busquemos fortalecernos en el Señor. Porque en Él se encuentra lo que tu alma y mi alma necesitan. Lo que tu corazón y mi corazón necesitan. Se encuentra ahí, en el Señor. Cierra ahí tus ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.